Página 53. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 350-950. Preámbulo. 0.11. Lo que ya no existe. He aquí apoyos seguros para adentrarse en el mundo medieval. Pero faltan otros y esa ausencia es lo que precisamente nos sorprende. Sin lugar a dudas, pero cuántos matices y correcciones. El fenómeno de este tipo que mejor se aprecia es la separación entre los dos bloques de la Romanía herida. Ya no será posible escribir desde Clermont a Nicea o viajar desde York hasta Ibona. Persiste, sí, la idea de una historia común, que en el oeste los bárbaros harán suya, tomándose a sí mismos por romanos, pero el estrato superior de la sociedad, el formado por los ricos y los letrados, por hombres cuyos dominios y cuyas amistades o discípulos, se hallaban dispersos por toda la costa mediterránea, languidece y restringe el radio de acción de sus intereses y de su mirada. Y como su voz es la única o casi, a la que tenemos acceso, las quejas que emite nos conmueven, el universalismo romano pasa al plano de los ideales o de los grandes recuerdos. Hace falta toda la obstinación de una iglesia conquistadora para afirmar que existe, incluso más allá de Roma, el vasto conjunto de sus fieles, y para valorar como un éxito moral lo que es una mutilación intelectual. Hay, además, la expresión concreta de este foso que se hace cada vez más infranqueable: sangría de oro, decía Mark Bloch, tal vez exageradamente en todo caso, contracción de las necesidades y de los contactos en el oeste. Aún en las regiones donde las ciudades permanecen más activas, Galia del Sur, España, Italia, se pierden las intensas relaciones con Oriente del periodo anterior. La primera necesidad estriba en comer, y la comida depende más de los grandes propietarios rurales que de los mercaderes venidos de Siria. Y como la aristocracia, senatorial o bárbara, sigue observando las usanzas antiguas, tanto en la mesa como en el gusto por la ostentación, podemos decir, a la manera de economistas pomposos, las balanzas comercial y de pagos invierten sus tendencias, en lo sucesivo, y por mucho tiempo, Occidente será deficitario. Quisiéramos tener una certidumbre comparable en lo que atañe al ámbito rural y poder afirmar que las estructuras todavía imprecisas de ocupación del suelo son, en adelante, la regla, que el espacio inculto, el salto romano, público o no, se convierte en la segunda cara del ecosistema en formación. Pero la arqueología aún no ha aportado pruebas concluyentes, y solo alcanza a señalar que la mayoría de las grandes explotaciones del siglo II, así como las reconstruidas tras la tormenta de la centuria siguiente, fueron abandonadas entre 400 y 600. ¿Pero en provecho de qué otras estructuras? ¿Los vid que se dilatan? ¿Aldehuelas itinerantes? ¿Casae dispersas en el vasto marco de una plebs territorial? ¿O, tal vez, un poco todas ellas? Y cuando se trata de hacer sitio a los recién llegados, de la hospitalitas a la que el Estado fuerza a los pudientes, ¿se trata de una cohabitación, de un reparto o de una disgregación? Tema fundamental y oscuro, pero cuyo sentido general es aquí muy claro a la importancia que la retracción de las ciudades da al campo, se suma una transformación del ámbito agrario, y quizá de las estructuras sociales implantadas en él. Por último, el statu quo anterior se desmorona también en otro plano, pero mucho más en el oeste, lo cual agrava las oposiciones ya esbozadas. Poco importa que se pueda discutir o no acerca de la extensión a todas las provincias romanas del catastro y del impuesto cedular. En cambio, lo que no ofrece dudas es que, por un lado, el fraccionamiento de Occidente en unidades políticas menores regidas por soberanos y, por debajo de ellas, en dominaciones regionales replegadas sobre sí mismas u hostiles hacia las demás, y, por el otro, las dificultades que en Oriente encuentra el poder central, en principio único, para imponerse a las provincias más alejadas o menos sumisas, socavan los dos pilares fundamentales de una autoridad suprema,
el reclutamiento de los ciudadanos para la guerra y la fiscalidad. Una nación de gran extensión territorial está expuesta a perder el control de sus dominios más alejados del centro de control. Hacía tiempo que se recurría a los servicios de mercenarios, y no nos corresponde insistir aquí en la contribución de los inmigrados, en toda la Rumanía, al naufragio de las virtudes cívicas a este respecto, el recurso a los hombres libres en armas, convocados de manera desordenada e ilegal, y mezclados a continuación con los guerreros profesionales que rodean al príncipe, práctica usual en Occidente, se parece más a las levas de legiones de los buenos tiempos que la soldadesca extranjera que sirve a los emperadores de Bizancio o de Ctesifonte junto con la escasa y poco entusiasta tropa de los contribuyentes llamados a filas. En cuanto a los impuestos, ocurre lo contrario, en el este, sigue subsistiendo en teoría, y las sumas recaudadas, no siempre sin problemas, disminuidas además en el camino por los robos o las retenciones abusivas, todavía llegan en parte signo de exclamación abierta, pero ¿en qué moneda? Al tesoro público amarrar a la tierra al individuo sujeto a contribución, o hacer al vecino responsable de su cuota, solo conduce a una profusión de huidas frenéticas para eludir las requisas, el impuesto o la incorporación al ejército. En el oeste, donde la autoridad de las administraciones públicas está completamente quebrantada, incluso en España o en Italia, a los reyes, para desembarazarse de un importuno, les basta con nombrarle recaudador, con ello obtienen la seguridad de no volverle a ver. La única y curiosa excepción la constituyen los sayons, pero este pueblo, sin ningún contacto con los romanos, es el único que parece haber mantenido viva la idea de que al soberano se le debe un servicio material. Aquí concluiría un cuadro de la situación a la manera de Ferdinand Lot. En Francia, ya lo he dicho, esta es a menudo la óptica imperante. Sin embargo, guardémonos de entonar el canto triunfal de un germanismo sistemático, en esta descripción de una metamorfosis difícil, sepamos, como los italianos, descubrir lo nuevo. Página 55.